En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, Historia. literatura, Derecho. cultura, Novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí como todas las semanas, en Forma. Hoy recibimos otra vez a Fernando Alonso Barahona, que ya lo anticipó en el programa pasado, con el triste motivo del fallecimiento de Mariano Ozores. Va a rendir pues un homenaje a esta saga, una de tantas sagas, porque en España ha habido y todavía siguen activas magníficas sagas de actores. Sí, evidentemente. Yo conozco alguna de mi época de infantil, chaval, a los hijos de Fernando Guillén y de... No es que los conozca personalmente, pero sí que éramos compañeros de autobús. Ah, bueno. Cuando éramos los chavales. Así que sí, la verdad es que las sagas familiares, sobre todo en el mundo del teatro, han sido siempre... Bueno, pero estaban los Gutiérrez Cava, Por eso, sí, bueno, los Isber... sí, hablábamos hace poco los Larrañaga, Merlo, de Ribelles. aquella época dorada del cine español. Hubo muchos. Pues hoy Fernando Alonso Barahona nos va a hablar de los... Él es un gran cinéfilo y nos va a hablar pues de los Ozores, que ha fallecido Mariano Ozores, sí, con creo que 98 o 99 años. Bueno, y luego entramos contigo, Paco, que nos vas a hablar... Pues mira, nos vamos a dar un paseo por el año 1844. Aprovechando que hace 15 días se celebraba el 181 aniversario de la creación de la Guardia Civil, pues vamos a contar un poco los entresijos políticos y sociales de su fundación y darle un rendido homenaje a su fundador, al Duque de Humada. Vamos, que va de homenajes, distintos homenajes, pero va de homenajes. Y ahí tenemos a David en el control, ahí nuestro jefe y el responsable de que todo esto salga al aire. Sin él no hacemos nada. Así es que le damos un fuerte abrazo. Y ya nada más, comenzamos. El programa pasado, Fernando, que habló de otro grande del cine, de Rafael Gil, ya se refirió a Mariano Ozores y anticipó un poco pues el homenaje que hoy le va a rendir a Mariano Ozores, recientemente fallecido, y con él a toda la saga de los Ozores, todavía en activo. Fernando, así es, ¿no? Bien. Sí, así es. Gloriosamente en activo tenemos a Emma Ozores, Diana Ozores. Son las hijas de Antonio y de José Luis, los dos hermanos que fallecieron antes que Mariano, los dos grandes actores, y están todavía vivos y en pleno rendimiento. Adriana Ozores hace series de televisión, películas, y es una de las grandes actrices de la escena y del cine español contemporáneo. Y antes has hablado de sagas, la saga de los Isbert, que además hablamos en un programa tuyo de Informa sobre Toni Isbert, Pepe Isbert, María Isbert y, por supuesto, los Gutiérrez Cava, tantísimos que han formado dinastías que se crearon en el mundo del teatro, como los Ozores, porque el origen es el teatro. Y además, ella, anterior a Mariano Ozores, su padre, Mariano Ozores, ya es decir, el abuelo de los actuales de Adriana y de Emma, pues ya se dedicaba al mundo del teatro, hizo algunas películas y ya se remonta a los años 30 y 40, cuando crean esta dinastía de cómicos, de esos actores que iban por todos los terrenos, por los pueblos, las localidades, con dos sesiones diarias y aprendiendo lo que es el oficio a pie de escenario, a pie de calle. Después, con el mundo del cine, pues tenían esa grandísima experiencia dentro. Son cómicos auténticos en el más noble y puro sentido de la palabra. Bueno, Mariano muere pues con casi 100 años. Sí, tiene 99 años, hubiera cumplido en septiembre, es de 1926. Es además uno de los más longevos de la historia del cine español. Ya tuvo el honor al menos de ser galardonado con el premio Goya en 2016, reparándose una injusticia, porque hay que decir que es curioso, por lo menos ha sido bueno para él que al final se le haya reconocido, pero ahora en muchos comentarios, ante la grandeza evidente de muchas de sus películas muy divertidas, de que forman parte del público, pues han sido comentarios positivos, pero es que durante mucho tiempo la crítica le fue sangrienta. Yo recuerdo que cuando en mis primeros libros, Biografía del cine español,
en los años 90 o Las mentiras sobre el cine español, pues dedicaba un capítulo y algunas páginas a defender, no tanto porque fueran todas obras maestras, ni mucho menos, porque Mariano Ozores hacía un cine popular para encantar a la gente, pero dentro de él había comedias muy buenas y comedias muy notables. Pero si algunas críticas eran sangrientas, no es el decir, pues no me gusta esta película, no me gusta este actor, que vale, sobre gustos cada uno informa, es como si les ofendieran, como si fueran contra él. Claro, evidentemente todo esto pues se ha ido al garete. Hay en este libro, que es Respetable Público, de Mariano Ozores, un libro recomendabilísimo donde él cuenta sus memorias, tiene unas frases que explican y además animan a leer el libro. Dice, además muy gracioso, yo supongo que el que haya comprado este libro, si no lo ha hecho porque su grosor es el indicado para calzar la pata de una mesa, es porque tiene curiosidad por saber cómo hay en España un tipo que ha podido hacer casi 100 películas, teniendo siempre en contra casi toda la crítica cinematográfica, a un nutrido grupo de los llamados estudiosos del séptimo arte, a los que se han unido en su desprecio todas las administraciones públicas que han existido desde 1959 hasta la fecha, hasta los años 80. Él dice, ¿cuál puede ser la respuesta a este enigma? Porque estas películas han gustado a esa masa compacta, caprichosa e incomprensible llamada público. Por eso ese respetable público que al final pues ha vencido al tiempo, porque las películas de Ozores siguen siendo populares, y ya todo esto comenzó con la reivindicación que le hizo nada menos que Luis García Berlanga, que ya comentaba en los años 70 y los años 80 que Ozores era un gran director de comedia, que él quería seguir su estela en algunas películas, y de hecho pues La vaquilla de Berlanga es una película muy ozoriana, y a partir de ahí pues empezaron a surgir reivindicaciones y recuerdos considerables. Ahora mismo en España pues Santiago Segura, gran actor, director y el más popular, el que llena los cines con toda la saga de Padre no hay más que uno. En breve, en el mes de julio, se estrena la número 5. Pues Santiago Segura también ha hablado de la influencia en sus comedias del cine de Ozores, y cómo este tipo de cine, hoy probablemente desaparecido, pues tenía ese gran encanto. Y que además, aunque hiciera 100 películas, que probablemente en porcentaje pues hay muchas que han podido quedar más en el olvido, otras que sean más discretas, porque eran películas muy baratas, de lo que se llamaría serie B, salvo una o dos excepciones. Pero decía Santiago Segura, y estoy totalmente de acuerdo, muy probablemente de 100 películas a lo mejor nos quedan, entre escenas brillantísimas de algunas y películas considerables, 10, 12 o 14 que son entrañables. Bueno, 10, 12 o 14 películas, hay directores que a lo mejor hacen una buena en toda su vida o dos. Yo en alguna otra ocasión he señalado como esto de los porcentajes o de lo que cada uno escriba también valen libros, pues es que es relativo, porque uno puede hacer 3 películas en su vida o 3 libros, los 3 geniales, dice el 100%, pero para la posteridad solo quedan 3. Quien ha hecho 60, como John Ford, que también hizo 150 películas, algunas muchas mudas, otras películas de entrenamiento, que le quedan 40 buenas, que es un 30%, 40 es mucho más que 3. También es verdad que lo digo un poco, me solidarizo con estos autores, porque yo también sería parecido. Yo tengo muchos libros porque yo sería incapaz de estarme meses y meses con la misma, sino que uno va haciendo una obra, ya se le escapa, lo termina, hace otra, que a lo mejor intenta que sea mejor, y al final, cuando uno recorre todo lo que ha hecho anteriormente, pues dice, a lo mejor siempre no está acertado, a lo mejor esta novela ya la mejoraré al día siguiente, pero es que si se lega a la posteridad y para el gusto del público, para la magia, 20, 30, 40, pues eso es muchísimo más que quien a lo mejor solamente consigue una o dos, aunque esa una o dos sea el sumum de su vida. Por eso ese respetable público es el que ha mantenido vivo a un gran cineasta como Mariano Ozores y a toda su familia, el genial José Luis Ozores, que fue el primero, el más mayor, que murió desgraciadamente joven, con 44 años, en 1967, y después Antonio Ozores, que tenía una vis cómica gigantesca. Precisamente otro libro, Mariano Ozores, Antonio Ozores también escribió sus memorias, Anticiclón de las Azores, también de las Ozores, también divertidísimo, y además con ese sarcasmo de autorrisa, de reírse de sí mismo con gracia, cuando pone la última página, relación de premios obtenidos por Antonio Ozores, y vienen 2 páginas en blanco, y pone al final, con muchos actores cómicos, a lo mejor se me queda alguno en el tintero, y es verdad, y es una manera de reivindicar cómo parece que en España o en los Oscars o en los premios se premia a aquel que se le está viendo que hace una interpretación considerable, con maquillaje, que hace papeles aparentemente difíciles, que probablemente lo sean, pero a lo mejor es más difícil hacer un papel que sea simplemente hacer reír. Esto le pasó a Cary Grant, uno de los grandísimos actores de la historia del cine, o a John Wayne, que durante muchos años pues, se consideraba que era su imagen, que eran así, pero que parece que no interpretaban. Pero es que a lo mejor en cine,
que eso es distinto al teatro, ese parecer que no estás interpretando y ese hacer reír es extremadamente difícil y, sin embargo, aunque el público lo reconozca y lo aplauda, es verdad que de cara a los premios, a la historia, a los críticos, pues tiene que quedar como menos serio. Por eso, Antonio Ozores, en esa página graciosísima, 2 páginas en blanco, estos son los premios que he obtenido. Eso era muy de él, esas salidas. Nos trabajaron juntos muchísimas veces. Antonio Ozores, Sí. de las 100 películas, yo creo que por lo menos 50 o 60 interviene Antonio. Y José Luis, en todas las primeras, hasta su fallecimiento, pues interviene en bastantes, sobre todo en las que se inician en los años 60. Él comienza, la primera película de Mariano Ozores es Las 2:30 de Veneno, que además es una obra de teatro de Alfonso Paso, al que dedicamos el programa también hace 2 semanas, el gran Alfonso Paso, que se celebra su centenario el año que viene, como también se hubiera celebrado o se puede celebrar el de Mariano Ozores, porque ambos son del 26. Lo que pasa es que Alfonso Paso pues, solo vivió 51 años, teniendo súper prolífico docenas y docenas de obras, muchas maravillosas, y Mariano Ozores, del mismo año que él, nacido en 1926, y además ha llevado al cine varias de sus comedias, pues ha vivido hasta 2025, hasta hace unos días. Las 2:30 de Veneno, donde ya salen José Luis Ozores, Antonio Ozores, dirigida por Mariano Ozores. Los 3 Ozores son los protagonistas de numerosas películas de estos primeros años 60. Era un cine muy determinado y muy eso que, bueno, por lo que sea, ahora no hay nadie que haga ese cine. No, Santiago Segura un poco, porque además incluso Bueno, un poquillo, sí, pero Padre no hay más que uno es una variación sobre el título de Padre no hay más que dos, que es una película muy divertida de Ozores con Pajares y Esteso, que es la única de la serie que era más para niños. Las otras son películas un poco más con alguna escena subida de tono, con chistes, pero la verdad es que muy graciosas y bastante inocentes. Pero Padre no hay más que dos sí que trata de una familia y de unos niños que tienen que unir ahí al matrimonio de sus padres, y es una comedia blanca. Y esa es la inspiración, y además el título está sacado claramente de ahí. Padre no hay más que uno, 1, 2, 3, 4, 5 de Santiago Segura. Es un homenaje a este Padre no hay más que dos que realizara Mariano Ozores en los años 80 con esos 2 grandísimos actores cómicos popularísimos como Pajares y Esteso, que todavía viven, ya con más de 80 años, pero todavía están a pleno rendimiento. Además, Pajares cambió de registro y demostró en papeles dramáticos lo gran actor que era. Esteso ha tenido menos oportunidad porque es encasillado en esos papeles cómicos, aparte de alguna película minoritaria y independiente de los últimos años, pues no ha tenido la oportunidad de esos papeles dramáticos que, por ejemplo, sí que ha tenido Ozores con Carlos Saura en el teatro, pero los dos están todavía vivos y son de los más populares de la década de los 80. Pero es que además hoy en día en cine de barrio, en las emisiones de Filmin, se siguen proyectando bastantes de estas películas y siguen teniendo mucho dinero, como las de Paco Martínez Soria, Alfredo Landa, son películas que están vivas. Y curiosamente, algunas de las de éxito de crítica en los años 60, pues algunas hoy se pueden ver como más arqueológicas, que tan solo las vemos los especialistas o los amantes del cine, los cinéfilos, pero no han pasado el filtro del tiempo. Sin embargo, estas comedias que sí que captaban un humor verdadero, captaban la sociología del momento y la gente se reconocía en ellos. Por eso, aunque les hayan puesto mal los críticos, aunque hayan pasado docenas de años, pues cuando una película de Paco Martínez Soria se pone en cine de barrio, pues nuevamente obtiene los mejores resultados. Paco Martínez Soria trabajó mucho con Pedro Lazaga, pero con Ozores hizo esa película divertidísima que es El Calzonazos, y que también tuvo muchísimo éxito. era cine que se decía que era pues de evasión, ¿no? Para evadirse, para... Sí, pero es que el cine es evasión. Además, Mariano Ozores, una vez que sí que cambió de registro, en el otro libro que también hablamos, este sí que es mío, El cine español, el Radio Franco, le dedico una página a esa película extraña, fracasada, pero magnífica, que es la única que tuvo buena crítica, que es La hora incógnita. Como subtítulo, Dios eligió a sus viajeros. Mariano Ozores cuenta en su biografía, en su autobiografía, cómo después del éxito de las películas primeras baratas, que empezó a ganar un poquito de dinero, pues dice él con sarcasmo, también con broma, me debí querer una mezcla de Frank Capra y Cecil B. DeMille y me metí en una película ambiciosa, una película el doble de cara de cualquiera de las que he hecho, con un reparto fabuloso. No solamente estaban sus hermanos, José Luis y Antonio, sino que estaba Fernando Rey, Emma Penella y un grandísimo reparto, y una historia no de terror, pero sí que de misterio psicológico. Es Dios eligió a sus viajeros. Hay una catástrofe nuclear, solamente quedan unos pocos supervivientes, las ciudades están desiertas, unos han podido escapar y otros no. Y entre los pocos que se quedan ahí atrapados, pues gente extraña, un alcohólico, una pareja que ha estado perdida, no ha podido escaparse a tiempo, gente ahí un poco frontera, pues todavía se van a poder salvar algunos más, pero otros no, y se refugian en una iglesia a esperar a que caiga como un meteorito y que se acabe el mundo. Claro, esta es una historia dramática, tiene alguna escena de cierto humor, pero es una película de drama, de suspense, muy bien realizada y
cuenta Ozores en su libro, pues sí, tú, hasta premios. La única película de mi vida que ha tenido premios, 0, no la fue a ver nadie. Buenas críticas, no la fue a ver nadie. Se arruinó. Y entonces dice, y tuvo que volver a empezar. Y dijo, a partir de ese momento dije, ¿quién me ha mandado a mí meterme en cosas que no era mi mundo, que es el de lo que aprendí de mis padres, esas películas cómicas, sociológicas, pero películas reales, y me metí en algo que, claro, es una pena, porque probablemente si hubiera ido bien, él hubiera podido mezclar ambas cosas, porque está bien, los directores pueden cambiar el registro y decir, hago una comedia porque me lo paso muy bien y me divierto, pero también voy a hacer otras películas que me apetece hacer como director. Pero desgraciadamente esta Hora Incógnita, que ahora se ha convertido en una película de culto, no está editada en DVD, desgraciadamente, pero sí que se encuentra en YouTube y además en alguna de las plataformas. Pero esa no es una película de culto, que algunos han recordado ahora en las necrológicas sobre Mariano Ozores, y otros pues siempre dicen, bueno, si quieres ver un Ozores distinto que parece que no es Ozores, pues ahí tienes esa estupenda película, La Hora Incógnita, con un subtítulo aún más misterioso y emocionante: Dios eligió a sus viajeros. No, es que muchas veces ese cine pues de pasarlo bien, de reírse y tal, se le menosprecia. Y luego cuando el director, en este caso Mariano Ozores, o cualquier actor que está un poco casillado en esos papeles, hace otra cosa, cambia de registro, como tú dices, pues parece así como que hay como cierta reticencia, ¿no? Aceptarlo. O sea, es muy complicado. Mariano Ozores también tiene, El no público todas somos son... complicados. Sí, el público, y que a lo mejor en ese momento, pues a lo mejor la película se adelanta a su tiempo, porque tampoco en el año 65 Mariano Ozores no estaba encasillado en ese tipo de cine. Había hecho La Dos y Media Veneno, que tuvo mucho éxito, la obra de teatro de Alfonso Paso, Suspendido en Sinvergüenza, que es una película también muy entretenida, que además volví a ver hace poquito, con un José Luis Ozores extraordinario. Y había hecho también pues Alegre Juventud, que es una película sobre un seminario, sobre sacerdotes, que también tuvo bastante relevancia, con Antonio Ozores en uno de los papeles protagonistas, Su Alteza la Niña, sobre el mundo del circo. Es decir, todavía no estaba encasillado en estas grandes películas cómicas que son las que más fama le han dado. Y también tiene películas un tanto diferentes. Los pecados de una chica casi decente, con Alfredo Landa, pues a pesar de que el título induce a confusión, es una película que perfectamente sigue, la podía haber hecho Alberto Sordi, la hace Alfredo Landa, una de sus mejores películas, y en el año 75 pues es una comedia no tan disparatada, pero una comedia con un ritmo frenético, extraordinario, y que se separa un poco, no sé, tan fácil, por así decir, como el resto de algunas de las comedias que él había hecho. Es una película extraordinaria. También Dos chicas de revista, con Lina Morgan. Lina Morgan trabajó varias veces con Mariano Ozores, fue una de sus estrellas, Señora Doctor, la llamaban la madrina, extraordinarias, pero esta de Dos chicas de revista, donde también sale Dianik Zurakowska, una mujer bellísima que había hecho Los ojos perdidos, dirigida por Rafael García Serrano, y también trabajó para Paul Nachi. Pues son las protagonistas, con otro gran reparto, con José Sacristán, con Paco Valladares, con José López Vázquez, Manolo Gómez Bur, y ahí retrata perfectamente el mundo de la revista. Y ahí es también menos comedia disparatada, sino más homenaje al mundo de los cómicos, al mundo que había sido de su familia. Otra película muy, muy destacable, como también lo son Venta por pisos, Crónica de 9 meses, Matrimonios separados, donde él hacía como películas de sketch sobre temas de actualidad que además hoy en día lo son. Pues varias parejas que van a tener un niño, los problemas que tienen, varias parejas que se van a casar, otros que se van a separar, la compra de pisos, las dificultades que tenían, cómo lo consiguen. Y es que uno lo ve actualmente y dice, pues realmente, al contrario de lo que decían los críticos de la época, las películas que estaban fuera de época eran las de la Escuela de Barcelona, algunas del Nuevo Cine Español, otras son muy buenas, que ahora se ven como más anticuadas. Sin embargo, estas, aun siendo más coyunturales, se ve que retrataban a la gente tal cual era. Otra película divertidísima es 40 grados a la sombra, con otro reparto fabuloso. Y encima 40 grados a la sombra, yo a veces la pongo de ejemplo para decir, hoy cuando se habla del calor, de las horas de calor, que si todo cambios climáticos, vamos a ver, el calor, para que en el año 70 una película cómica de primera línea, porque estaban Alfredo Landa, López Vázquez, todos los grandes del cine cómico de la comedia, se llame 40 grados a la sombra, y además sea el leitmotiv de los 3 episodios entremezclados del calor que hace en verano con una canción pop, 40 grados a la sombra, pues es que es señal que en el año 70 hacía días que hacía un calor sofocante. Es decir, eso vemos como sociológicamente ese título es muy interesante, y además la película es muy, muy divertida. Y así pues son realmente muchas de ellas. Después de la transición, pues Mariano Ozores hace unas películas a veces con imágenes más atrevidas, con chicas ligeras de ropa o sin ropa, pero que tampoco son ofensivas, y ahí donde Pajares y Esteso pues forman ese dúo, donde también se une Antonio Ozores como tercer personaje y Juanito Navarro, otro gran actor cómico, y hacen películas que es que realmente... Yo hice Rocket 3,
que es como basado con un homenaje a la serie de Rocky, con ese boxeador que le quieren convertir en estrella, Agítese no hay más que usarla, Los Vingueros, Los Chulos, aparte de que Los Vingueros son películas casi míticas que han batido récord de taquilla, hasta se dice no es verdad, cuando se iba a estrenar La Guerra de las Galaxias, dijo la productora que no sea la misma semana de Los Vingueros, porque es que me va a destrozar la taquilla, y era la gran superproducción americana. Eso son cosas que están ahí, hoy son películas, se han escrito libros sobre ellas, y es que esa gracia, esa comicidad que tiene Antonio Ozores, que tiene Pajares Exceso, es que eso es irrepetible. Eso probablemente hoy ya no tenemos ese tipo de actores, y es lo que hace preciso, lo que hace posible que estas películas se hayan hecho. Y además, toda la gente que la ha conocido habla muy bien de Mariano Ozores, José Sacristán, otro grandísimo actor que luego ha hecho películas muy diferentes y que además viene de un mundo de ideas y de pensamiento distinto. Pues Sacristán siempre ha defendido a Ozores y dice, no consiento que se le critique delante de mí, primero porque Mariano Ozores no se fijó en ideas políticas de nadie, sino que ayudó a todo el mundo. A mí me dio de comer y a mi familia porque nos contrataba continuamente, y como Alfonso Paso decíamos hace 2 semanas, pues había gente que salvaba el sueldo que tiene que pagar y conseguía pagar la casa o la comida porque aparecía en películas de Ozores y había bofetadas para estar en ellas. Además, se les trataba muy bien, los rodajes eran divertidísimos. Hay una anécdota donde a veces llamaba a alguno de los actores y dice, bueno, vamos aquí a tal hotel o vamos a la casa de campo, vamos a pasar un buen fin de semana y si acaso hacemos una película. De tal manera que creaba un clima de risa, de llevarse bien, de pasárselo bomba, donde además luego hacía la película. Por eso yo creo que ahí está el secreto de esa autenticidad, donde ves que los actores se lo están pasando muy bien y lo comunican porque tienen vis cómica. Y eso es un tipo de cine directo, sencillo, no estás hablando de una obra maestra de Alfred Hitchcock, de John Ford, o de Cecil B. DeMille o de Howard Hawks, pero sin embargo es que tampoco la comedia se debe quedar en segundo término. También La Fiera de mi niña es una película divertidísima, es una obra maestra de Howard Hawks, y Billy Wilder hacía comedias espléndidas y Frank Capra comedias alocadas. Por eso, aunque muchas de ellas sean solamente para divertir, que está muy bien, divertir es sano y produce un gran efecto en las personas. Uno llega del trabajo, llega de su vida y también a veces quiere decir un día voy a ver una película muy seria, muy profunda, porque me encanta el cine, me encanta el arte, pero en otras ocasiones quiere divertirse, quiere ver personajes donde se ría y diga que bien he pasado 2 horas y vuelvo después otra vez a mi mundo. Y muchas películas de autores, muchas, más de 20 y más de 30, eso lo consiguieron. Y para la posteridad, pues como decía antes, pues nos queda un puñado de películas y luego en muchas de ellas escenas brillantísimas, que yo creo que hoy las ves, como yo lo hago, a mí me hace mucha gracia, pero por lo que veo y por lo que la recuerda todo el mundo, pues vemos que así es, por eso en Filmin las ponen, por eso en Cine de Barrio han puesto muchísimas películas de Ozores y por eso se editan libros de escritores jóvenes donde hablan del cine descacharrante y el cine graciosísimo de Ozores, de Pajares y Exceso, que continúan estando vivos, continúan estando vigentes y eso sin duda tiene mucho, mucho mérito. Bueno, y la saga sigue. La saga continúa y además ahí sí que Adriano Ozores empezó con algunas de las películas de su familia, pero sí que Adriano Ozores ha hecho un tipo de cine distinto, tampoco puede hacer otra cosa, porque esas comedias además en gran parte se dejaron de hacer en los años 80 porque la Dirección General de Cine, que entonces llevaba Pilar Miró, con el gobierno de Felipe González, pues se las cargó. También es verdad que ya Mariano Ozores ya llevaba años, ya tenía una cierta edad, que todavía era joven, pero ya llevaba muchas películas y a lo mejor, como él mismo reconoce, pues una persona humilde y sensata, pues reconoce, a lo mejor perdí parte de ese sentido de la actualidad y a lo mejor la comicidad de lo que se estrenaba en cine para la gente joven, a lo mejor ahí ya había perdido yo un poco lo que es el gusto del público. Pero sin embargo sí que le maltrataron, porque además Pilar Miró, que por otro lado es una buena directora, que tiene películas interesantes, que era una mujer culta, luego tuvo algunos problemas en su gestión, pero es una mujer culta y con buenas películas. Pero sin embargo es que dijo, Ozores hace un cine para fontaneros y no puede ser, está muy, muy ofendida que las películas de Ozores dieran tanto dinero. Entonces ella por supuesto vetó cualquier cosa que tuviera que ver de ayuda pública para Ozores. Entonces le ponían una gran desventaja. Las salas de cine tenían que estrenar otras películas que son las que se ponían por obligación y eso, unido a ese paso del tiempo, pues provocó que primero se pasara ya no a la serie B, sino al cine directamente hecho para vídeo. Pero ahí hay películas divertidísimas como No hija, ¿no?, con Antonio Ozores sobre la corrupción de los ayuntamientos, donde intentan corromper para hacer un pacto político, pues los concejales de un grupo van a casa de Antonio Ozores, que es el que va a ser alcalde, para decir, venga, si me das una recalificación, te doy los votos, algo absolutamente actual, donde sale también Gracita Morales en una de sus últimas películas. Y todavía en el año 90 tuvo un gran éxito con Disparate Nacional, donde ahí sí que era una película de la actualidad, donde además todo eran viñetas de la actualidad política y social, pues desde salía Alfonso Guerra, Felipe González, todas las corrupciones que había, los temas del corazón, eran 2 periodistas que se dedicaban a temas del corazón y a descubrir escándalos. Entonces empiezan a sacar fotos y empiezan a conocer historias que son todas las que estaban de moda en aquel momento. Y eso pues causó
un éxito extraordinario. Aparte de estar Antonio Ozores, estaba Óscar Ladoire, que es un actor de otra generación distinta, estaba Antonio Resines, y ahí sí que consiguió un gran éxito. Yo creo que fue su último gran éxito, este Disparate Nacional, que sí que era una película de una comicidad parecida, pero con temas diferentes. Y aunque sea muy coyuntural, porque si uno no conoce la historia, pues a lo mejor ni sabe qué personajes hay ahí, ni sabe quiénes son los famosos del corazón de los años 80 y primeros 90, pero bueno, si lo conoce, se divierte. Luego hizo otra, Pelotazo Nacional, que era como la segunda parte, pero ahí esa ya no tuvo ese éxito. Entonces, Adriano Ozores ha hecho películas dramáticas impresionantes, series de televisión, películas independientes, y está en plena actualidad y en pleno trabajo. Y Emma Ozores también ha hecho varias, está hecho más, Emma era la hija de Antonio, y también ha hecho teatro. Precisamente yo tuve la ocasión de ver en teatro pues una de las últimas películas, una de las últimas obras que en los escenarios hizo Antonio Ozores, que es El último que apague la luz, que también tengo aquí el programa, El último que apague la luz. Aquí no salía Antonio Ozores de actor, sino que era el escritor, el autor, y los protagonistas eran Emma Ozores y Daniel Huarte. Y decía la publicidad, la comedia más surrealista que ha visto en su vida, escrita y dirigida por Antonio Ozores. Emma Ozores ha hecho teatro, ha hecho series de televisión, también Antonio Ozores. Antonio Ozores hizo Taller Mecánico, que era una película, una serie de 13 episodios divertidísima, donde salen ahí todos los actores favoritos suyos, también actores jóvenes, como Leticia Sabater, que tenía un personaje importante, y luego hizo otra serie que ya la censuraron directamente, que era El sexólogo, que aunque el título parecía que era, sí, sexólogo de temas de consultoría sexológica, pero en realidad era bastante blanca, salvo 2 o 3 detalles sin importancia. Bueno, pues esa película, esa obra, esa serie de televisión, cuando la estrenan, hay un episodio, 2 episodios, y llega al Parlamento, llega a las Cortes, Izquierda Unida y el PSOE montan el pollo porque dicen que, sobre todo Izquierda Unida, parece que es una película machista que tiene los roles, una serie de cosas de pura censura, que tuvo que salir Berlanga y García, decir, bueno, vamos a ver, a partir de que es el Ozores de siempre, que ha tenido éxito, que oye, si tú contratas una serie, te dan lo que te han prometido a una persona que lleva ya 30 años haciendo películas, ¿a qué viene esto? Entonces la película la prohibieron, la película, la serie de televisión, la sacaron de la primera cadena. Después se estrenó en Antena 3 con el título cambiado y ya a deshoras. Y ahora quedaba ahí casi como una película, vamos, como una serie de televisión ahí oculta. Era una comicidad que, hombre, probablemente yo he visto algún episodio, así como Taller Mecánico la he visto entera, que son 13 episodios muy divertida. Esta es a lo mejor un poco más, tiene episodios más largos, no es tan buena, pero es el Ozores típico de siempre. No es como para montar ese esperpento político una vez que Televisión Española la ha encargado y luego la retira por la presión. Y eso se le llama censura y toda la vida ha sido así. El año que viene es un año de centenarios. Sí, 1926, desde luego en España está Alfonso Paso, que además Almudena Paso ya me dijo que ella sí que está liderando y ocupándose todo aquello, que si nosotros queremos colaborar, y me dijo a mí que le había gustado mucho el programa que habíamos hecho y que sí que cualquier cosa que pudiera hacer, que nos apoyaba y que la incorporásemos, porque evidentemente ella, que está dedicando mucho tiempo a la pasión y al recuerdo de su padre, pues claro que tiene preparado estrenos, libros, actividades, acciones, todo aquello que pueda llegar para evitar que estas grandes personalidades queden en el olvido oficial, y luego también indirectamente, pues la gente lo tiene que buscar, porque si no salen los sitios, tiene que haber alguien que los encuentre, pero estos sí que les encontramos, porque Alfonso Paso se sigue representando. Y Mariano Ozores, pues ya hemos visto que ha ocupado todas las primeras páginas y que le han dado la medalla el otro día en el Ayuntamiento de Madrid, pues todos los concejales aplaudieron y le dieron su homenaje, porque es que era una figura querida, y ese Goya de Oro del año 2016 pues fue absolutamente justo, y menos mal que le llegó en vida, ya estaba muy mayor, pero tenía ya 90 años, 89 años, pero al menos lo pudo disfrutar. Y yo por eso el artículo que escribí y que ahora he vuelto a reformar con ese mismo título y lo he vuelto a publicar en mi blog, es Mariano Ozores, por fin rey de la comedia. Yo creo que se lo merecía porque han sido muchos años haciendo de reír a la gente y además siendo humilde, porque él, como te decía antes, dice, me debí creer una mezcla entre Wilder Capra y Cecil B. DeMille. Dice, no, incluso es demasiado modesto porque parece que solamente hace ahí las películas, trato de divertir y nada más, pero nada más y nada menos, porque hay mucha gente que ha intentado hacer eso y además Ozores ha tenido imitadores y sus películas son peores, porque también hay películas muy parecidas, incluso con algunos de los actores famosos suyos, con Gómez Gur, López Vázquez o Alfredo Landi, que sin embargo no están dirigidas por él y sí que se nota que son como más imperfectas, menos graciosas, más artificiales. Sin embargo, lo mejor de las suyas es que se sigue reflejando. Es que cuando ve los problemas para comprar pisos, de venta de pisos, pues dice, esto continúa sucediendo en la época actual, matrimonios separados por lo mismo. Lo que pasa es que los mensajes son positivos. Ahora a algunos les escandalizaría, pero se trata de ser positivo, los matrimonios se reconcilian, los hijos son una bendición. Es decir, hoy si se hiciera alguien se atreviera, a lo mejor lo hacía totalmente en sentido contrario, pero sí que guardaban y acariciaban el corazón de la gente
porque eran reales y verosímiles y, como decía antes, si la gente se lo pasaba bien, y además esto ha pasado también en otros rodajes, sobre todo en una comedia, porque en un drama, pues hombre, para eso está el milagro del cine. Tú puedes llevarte mal con tu protagonista, con tu compañero actor o actriz, y sin embargo es tan buen actor que la pantalla no se nota. Pero es verdad que en una comedia quizás sea más difícil ese fingimiento, porque en el drama, en la historia, en el suspense, pues depende, hacer una película de crímenes, una historia policíaca, una gran historia épica, pues la fortaleza de la historia te lleva. A lo mejor no hace falta que haya ese buen ambiente. Hay películas que han tenido muchísimos problemas de rodaje y son obras maestras, porque en una comedia es más difícil, porque la comedia tiene que haber esa complicidad, no puede estar repitiendo continuamente todas las cosas. Ozores ensaya, pero después tiene que salir natural, porque si ensayas 20 veces un chiste, una comedia, probablemente vayas perdiendo gracia. Y claro, rodearte de unos actores que es que con solamente decirles, les creas el ambiente, que era lo que él hacía, venga, nos tomamos aquí unas cervezas, esta comida, vamos, charlamos un rato, y ya que estamos casi entre amigos, decimos, venga, ahora ponemos la cámara y con el guión que tenemos vamos a hacer escenas de esta película que serán interiores. Y claro, así queda divertidísima. También en alguna tuvo más dinero, en la de Cristóbal Colón y su oficio descubridor, que también batió récord de taquilla. Aquella era una parodia de Cristóbal Colón, pues es así que José Frade y Cerezo, que le produjeron alguna de sus últimas películas, esta película sí que era de serie A, con más decorados, con más tiempo de rodaje y con mucho más dinero dentro, porque hubo ese momento de los años 80 que Ozores era garantía de éxito y por lo tanto algún productor importante sí que le dijo, venga, pues ahora te hago yo esta película, Cristóbal Colón de oficio descubridor, con trajes, con escenas del pasado, con reconstrucciones y ya divertidísima también. Ya es un estilo diferente que a lo mejor no se mantiene tan bien hoy, porque es una película ya sobre las épocas de aquellas clásicas, sobre el Cristóbal Colón, donde Juan era loca, y con una mezcla en los chistes con temas de actualidad, relacionando personajes históricos con personajes contemporáneos. Quizás esos personajes contemporáneos, como ya no son los de hoy, pues es como si ahora nos riésemos de los ministros y del presidente, pero a lo mejor dentro de 30 años, pues la gente que no está ahí metida diría, claro, no entiendo el chiste porque no sé a qué te refieres No les conoce. con Coldo y con esto que estamos viendo ahora. Eso sí, Ozores a veces lo hacía, probablemente eso esté un poco más anticuado, por lo menos para una nueva generación. Los que no lo recordamos decimos, claro, este era aquel que tuvo este escándalo, esta era la actriz esta que tuvo este problema y que salió en todos los periódicos porque salió sin ropa interior, que fue muy conocido en la España de la época. O sea, este sale en Disparate Nacional. Esto fue el que huía por allí, Roldán, que huía por aquí. Claro, a lo mejor si no lo sabes, pues no lo reconoces. Por eso se mantienen mucho mejor las películas más personales, más de ambientes o rurales o de urbanos, pero con personajes totalmente creíbles, con ese Landa, Paco Martínez Soria, López Vázquez, Antonio Ozores, realmente Juanito Navarro, es que es una playa de actores y actrices, además todos, porque aunque algunos repitieron mucho, pero realmente con Chabelasco nos costaría encontrar actores buenos, conocidos y famosos de los años 60, 70 y 80 que no hayan trabajado con Ozores, desde Sacristán, Fernando Fernán Gómez, Paco Raval, algunos poquito, a lo mejor una película o dos nada más, o en Hoy como ayer, que es el homenaje que hizo Mariano Ozores a su hermano José Luis, ahí ya estaba enfermo, no se podía levantar, estaba en una silla de ruedas y toda la película la hace sentado. Y en Hoy como ayer recuerdan pues dos personajes, cómo era la vida en los años 20 y cómo es en los años 60. Pues ahí salieron como homenaje, como recuerdo, no porque todavía estaba vivo, pero para que todos los beneficios fueran para José Luis Ozores, pues ya aparecieron casi el quién es quién del cine español. Desde los actores que casi nunca habían aparecido, como Paco Raval, hasta los que siempre aparecen en todas sus películas. Realmente extraordinario. Fernando, tenemos que preparar esos centenarios. Sí, sin duda, será muy bueno para... Así que hablaremos y sí. bueno, oye, pues si le ha gustado a Almudena el programa que hicimos de su padre, pues la verdad, una gran satisfacción, ya se lo transmites y vamos a preparar esos centenarios. Y además lo ha difundido, me consta que lo ha difundido por ahí. También el hijo de Rafael Gil le gustó mucho el personaje, el Pues debate. encantada. Entrevistas sobre Rafael Gil y también me mandó un mensaje y sé que lo ha difundido por un montón de sitios, tanto el podcast como los vídeos de YouTube, tanto en tu cuenta como en la de Informa Radio, en las dos. Pues les transmites nuestro agradecimiento y nada, vamos a preparar los centenarios. Muy bien. Enseguida llega septiembre y octubre. Muy bien. Hoy un placer Vale. y nos seguimos viendo. Venga. Gracias. Adiós. 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 Bueno, don Francisco Vela, ataque vilmente con el solamente micrófono en la mano. Unas palabras para agradecer este anterior comentarista sobre los Ozores, porque yo soy de esa generación
Y recuerdo que a mi madre esas películas no es que le encantaban, es que le hacían vivir todas esas películas de este hombre, y era una fan del canal este que no se bajé poner esas películas. Así que bueno, yo agradecerle en su nombre este homenaje a los Ozores. Porque le hizo pasar buenos ratos a tu madre, ¿no? Tu madre disfrutaba con esas películas. Sí, disfrutaba, yo la veía reírse y disfrutaba yo más que ella. Tú la veías y disfrutabas. Claro, son estas cosas que pasan cuando estás toda una vida con un ser querido y la ves disfrutar. Y ahora te recuerda. Claro, yo ahora, por ejemplo, cada vez que en la tele... No las puedes ver. Exactamente. No es que no las pueda ver, es que me recuerdan esa última etapa de ella y claro, pues me hacen hasta llorar, ¿sabes? Entonces prefiero no verlas. Sí, eso es lo que ocurre. Pero bueno, pero hoy nos vas a hablar pues de un personaje histórico también muy importante, del Duque de Ahumada. Sí, efectivamente. Cuenta por si hay despistados, que siempre hay. Hombre, sí, si vas a la calle y preguntas por el Duque de Ahumada, algunos, los más viejos, sí sabrán. Teníamos que haberlo hecho eso. Sí. Oiga, ¿sabe usted quién era ese? Pero si lo preguntas por su nombre, Francisco Javier Girón de Espeleta, estoy convencido que nadie lo reconocería. No, pero el Duque de Ahumada igual tampoco, ¿eh? No, sí, el Duque de Ahumada yo creo que hay una generación o dos que todavía... Bueno, yo digo las nuevas. Las nuevas, no sé. Yo creo que sí, que no deja de ser un personaje, al menos no de actualidad, pero sí conocido, creo yo. Oye, tenemos que hacer la prueba. Bueno, no es nuestra función. Sí. Salimos un día y preguntamos a chicos jóvenes, ¿y sabes quién fue el Duque de Ahumada? A ver qué nos dicen. Bueno, en fin, como decíamos, nos vamos al año 1844, un año en el que nuestra querida y reconocida Isabel María Luisa de Borbón. La de los tristes destinos, ¿no? Pues sí, acababa de ser declarada mayor de edad y entronizada el año anterior, con 13 añitos, la pobrecilla. Ya estaba metida. Sí, también la pobre mucha suerte no tuvo. No creo que tuviera mucha suerte, es que se vio, digamos que obligada por las circunstancias, porque si no haberlo hecho, posiblemente habría acabado como su madre, exiliada y había cambiado mucho el destino de España. Pero bueno, ella, en el 43 ella es entronizada y nada más llegar al trono, en el año 44, el gobierno de turno de González Bravo, junto con los ministerios de la Guerra y de Marina y de Estado, pues comprenden que hace falta darle un giro a la seguridad pública y a la protección civil en una España que llevaba ya 3 años en paz en teoría, pero que en realidad llevaba 3 años sufriendo unas carestías económicas, sufriendo una auténtica devastación rural, con una proliferación de bandoleros, asaltantes, salteadores de caminos, asesinos, que hacían que sencillamente no prosperara la situación en el campo. Y en ese año, esos principios del 44, ese intento de crear una fuerza pública se plasma en marzo con la famosa anécdota de la reina Isabel y el nombre de la Guardia Civil, donde ya se comenta el hecho de que es necesaria una fuerza pública que sea de carácter militar por necesidades disciplinarias y por necesidades de instrucción y demás, pero que dependiera para el servicio del Ministerio de Gobernación. Eso a la reina le llamó la atención. Con 13 añitos, pues claro, la mujer no tenía todavía muchas luces y además acostumbrada a vivir en su mundo recluido en palacio, pues le llamó mucho la atención de que un cuerpo de guardias armados dependiera del Estado civil. ¿Cómo los llamaríamos? Guardias civiles. Así, esa anécdota es muy conocida, incluso salió en la Gaceta de Madrid de ese año. Pero lo cierto es que ya ese nombre ya se había barajado anteriormente. Es el primer dato, el primer referencia que hay a la creación del cuerpo. Un mes después, el 12 de abril, ya empieza a tomar forma porque el ministerio de turno le ofrece el puesto de director general a un hombre hasta ahora, digamos, muy poco conocido, porque era un hombre que no tenía un interés en mostrarse. Era un hombre sencillo, discreto, con una capacidad profesional importantísima. Había combatido en la Primera Guerra Carlista a las órdenes del general Narváez y del general O'Donnell. Y sencillamente, cuando acabó la guerra, quedó en un segundo plano. No le interesaba a él llamar la atención.
Pero ese hombre al mismo tiempo tenía una fama de organizador, una fama de disciplinado, de seriedad totalmente importante. Y es por eso que González Bravo, junto con el Ministerio de la Guerra de José Mazarredo, le ofrecen el puesto a don Francisco Javier Girón y Espeleta, por entonces mariscal de campo. Una figura que a mí sencillamente me subyugó cuando la conocí y a la que llegué sencillamente por conocimiento de su padre. A mí, como estudioso de la Guerra de la Independencia, quien me interesaba de esa familia era el padre, Pedro Agustín, que combatió toda la guerra contra el francés, partiendo del grado de coronel hasta llegar a teniente general. Combatió todos los años en todos los frentes, desde Bailén hasta Francia en el 14, o sea, una cosa impresionante. Y en sus memorias, que son realmente impagables, las de Pedro Agustín, pues menciona al principio de ellas a su hijito, como se llama Javierín, que cuando empieza la guerra tenía pues 5 añitos. Y yo en ese momento no caí en quién era. Y fue más adelante, cuando ya lees sus memorias, lees sus recuerdos, habla de su mujer, de Concepción Espeleta, ya atascabos, y dice, anda, mira, Pedro Agustín Girón. ¿Quién era el Javierín? Claro, Pedro Agustín Girón y Concepción Espeleta tienen un tal Francisco Javier Girón Espeleta. Dice, ¿de qué me suena a mí ese nombre? Y dice, ahí va. Claro, ¿qué ocurre? Que la imagen y la proyección de su hijo eclipsa por completo tanto a su padre Pedro Agustín como a su abuelo Jerónimo. Y entonces es lo que a mí me subyugó, que sin ser un hombre muy combativo, porque solamente había luchado 3 años en las guerras carlistas, sin embargo, enseguida, por la promoción y por lo que significó su contribución a la historia, pues es realmente el conocido de la familia. Y en ese aspecto, pues oye, tuvo suerte porque en mayo, que es cuando el 13, que es por lo que decía lo del aniversario, hace 15 días, ya se hace el decreto fundacional, oficial y legal, que es lo que al fin y al cabo vale para su aniversario. Ya entonces quien mandaba no era González Bravo, sino era Ramón María Narváez, general, también que tuvo mucho contacto con Girón, que fueron mando y subordinado en los últimos años de la guerra y se conocían perfectamente. Enseguida conectaron los dos y enseguida Narváez sencillamente le puso a la labor. Le dio carta blanca, eso es importantísimo, le dio carta blanca para organizar, vestir, armar, instruir a un cuerpo que partía de cero. O sea, era totalmente nuevo en esa España de 1844. Y aunque para ello se especula que se inspiró en la gendarmería francesa, en realidad quien se inspiró fue en un proyecto que hizo su padre en 1820, muy parecido, muy similar, que se llama de salvaguardias nacionales, y del que sacó el cogollo de la Guardia Civil. Entre todo esto, él empieza a trabajar con una dedicación impresionante, dicho por todo el mundo, y que al final le costó casi la salud toda esa dedicación. Pero bueno, poco a poco, que costó mucho al principio porque el propio Girón exigió una serie de convenientes para el alistamiento bastante elevado. Él quería que todos sus hombres fueran procedentes del ejército, en principio los que quedaban ya, digamos, licenciados, y luego lo amplió a los que aún estaban en servicio activo voluntarios, y puso una talla por encima de la media de la época, impuso sobre todo que el guardia tuviera un estado de salud perfecto, una prestancia estupenda, que no tuviese ningún tipo de problemas legales con nadie, y además incluyó en esas instrucciones el que supieran leer y escribir, algo realmente para la España de la época totalmente impensable. En esa época, España, que tenía unos 15 millones de habitantes, las 3/4 partes eran analfabetas totalmente, y en el ejército igual. Y cuando se dio cuenta de que ese punto era el principal inconveniente para el alistamiento, lo cambió. Y dijo, vale, no exigiré que sepan leer y escribir, pero lo que sí exigiré es que durante el periodo de instrucción aprendan a leer y escribir. Porque dentro de la función de la Guardia Civil que él tenía ya en cabeza era que
la dispersión por el territorio nacional iba a obligar a que desde el guardia más bajo hasta el oficial más alto tuviera que hacer documentos, partes, cartas y sumarias, tuviera que saber escribir perfectamente y leer y tener que estar todo el día, porque cada día que salía de ronda tenía que hacer un parte a sus superiores. Entonces era importantísimo. Y eso le dio quieras que no, un nivel importante a los guardias, que además enseguida, en menos de un año, ya se conforma la primera fuerza importante, todavía en Madrid, y ya para 1845 ya se empieza a distribuir por España. Todavía con niveles de fuerza bastante precarios, pero enseguida, poco a poco, se van completando las fuerzas. En los pueblos donde llega esta gente son recibidos primero con sorpresa, luego con un poquito no de temor, pero sí a ver esta gente qué va a hacer, pero luego en cuanto ven su labor, que es realmente increíble, como de repente esos pueblos hasta ahora dominados por los bandoleros, por gente de mal vivir, contrabandistas sobre todo, de repente la presencia de la Guardia Civil hace que desaparezca esa presencia. Incluso en los caminos y carreteras reales y todos esos caminos de herradura, que eran los que predominaban, de repente esa figura que aparece en el campo, que es la de la pareja de la Guardia Civil a pie o a caballo, transforman la sociedad. De repente el bandolero ya no es ese ser romántico que en los pueblos es admirado y querido. Ya de repente se convierte perseguido por la Guardia Civil en hombres acosados. Y al final, en cuestión de 10 años, los 10 primeros años del cuerpo, que son los que en Girón es el director general, el inspector, cambia radicalmente la imagen del territorio español. Está documentado que hay más de 40.000 delincuentes hechos presos, de que los pueblos prosperan porque ya no hay problemas de ley ni de orden, que era la principal fundamentación de la Guardia Civil. O sea, había nacido para preservar el orden y proteger a la gente. Y en ese aspecto lo cumplieron con creces. Las primeras formaciones les costó adaptarse, porque, ya te digo, costó que en los pueblos se les diera incluso una acogida. La gran figura de esta época, que es la casa cuartel, en principio costó encontrarlas para albergar a estas gentes, que aquí es cuando aparece también la imagen de la familia, de la mujer del guardia civil, hasta ahora siempre tan olvidada y tan ninguneada. En aquella época la mujer del guardia civil era el sostén de la familia, porque mientras el marido estaba de ronda, porque salía al amanecer y regresaba al anochecer, ella se encargaba de todo, de cuidar de los niños, de tener la casa limpia, ordenada y preparada. Era el sostén totalmente completo de la familia. Y en las casas cuartel, además, se creaba un ambiente y una forma de convivencia que ha llegado hasta nuestros días. O sea, es una pena que ahora en la actualidad esas viejas casas cuartel que han sido siempre mucho el paradigma de mi infancia, de lugares con muchos pueblos por los que pasabas y por los que he conocido, las casas cuartel, esas residencias cuadradas con un patio en el centro, con las oficinas en la planta baja y las viviendas en la planta superior, eran realmente el lugar de vida del pueblo. Yo recuerdo, porque aún sigue existiendo, la casa cuartel de Aravaca. Es una casa cuartel que debía haberse convertido en un museo de la Guardia Civil, sin querer echar a la gente que... ¿Y ahora qué hay allí? Ahora sí son viviendas. Lo que no sé si esas viviendas son ahora mismo, porque al principio, cuando el destacamento de Aravaca salió de Aravaca, cuando se hizo barrio de Madrid, yo supe que durante muchos años las familias de la Guardia Civil seguían viviendo ahí. Ahora no sé exactamente en qué posición están, si son familias o ya son residentes nuevos, pero el cuartel se mantiene como por aquella época. Es una preciosidad, digna de verla. Y en ese aspecto, bueno, es una pena.
haber tantas casas cuartel preciosas derruidas Sí, bueno. por el tema turístico, por el tema de la construcción, pero es una pena, algunas se conservan todavía. No, ya sabemos quién era el duque, quién fue, el duque de Claro, Ahumada. claro, es un hombre que además fue hijo único y quizá por eso, escarmentado por esa infancia que además pasó en soledad con su abuelo, porque su padre estuvo toda la guerra luchando contra el francés, y luego ya después, a la muerte del abuelo, con su padre, que incluso fue ayudante personal en su primera etapa de ministro de la guerra, pues él echaba en falta ese ambiente familiar. Y cuando él se casó en el 34 con doña Nicolasa de Aragón, se propuso darle un giro radical a su vida. Y entre el agotamiento de fundar y construir la Guardia Civil y el agotamiento familiar que hizo que tuviera hasta 12 hijos conocidos. Fíjate. Exactamente. De lo que yo tengo constancia bautismal, 12. Alguien dice que llegó a tener 14, pero no he encontrado esos 2 que me faltan, pero 12 seguro. Y de esos 12, además, sobrevivieron 7 a la edad adulta. Y de esos 7, solo 1 tuvo descendencia. Vaya. Que fue el quinto de la saga, Luis María Girón y Aragón, que es el único que tuvo descendencia y es la rama que pervivió hasta ahora de los Ahumada, porque el primer duque de Ahumada fue Pedro Agustín, Francisco Javier fue el segundo, el tercero fue el hijo de nuestro protagonista, que también se llama Pedro Agustín, pero ya el cuarto duque de Ahumada ya fue un hijo de este Luis, el quinto hijo de Francisco. Y gracias a eso la saga ha continuado, porque el resto de hijos ninguno tuvo descendencia, ninguno. Ni los 2 que se casaron, ni el resto que quedó, claro, soltero. Pero es una cosa muy curiosa, que de todos los hijos solo uno tuviera descendencia. Sí, desde luego, es curioso, ¿no? Bueno, sí. Que sea hijo único, que tenga 12 hijos. Sí. Pero bueno, también era muy normal. En aquella época la supervivencia infantil era muy era dura. Muy corta, sí, Claro, había muchos niños que morían. El segundo y tercer hijos, que eran José Javier y Jerónimo, murieron de niños. Pero ya el cuarto fue Francisco Javier, el quinto fue su primera hija Inés, y a partir de ahí, y de los 4 últimos, los 3 penúltimos también fallecieron de niños. O sea, quiere decir que era una época que ese niño no era... sé, morían muchos niños, eso es verdad, Claro. que había matrimonios que tenían muchos hijos y perdían muchos y quedaban luego con pocos, pero bueno, desde luego se ve que tienes pasión, ¿no? Claro, yo muchas veces... Por la Guardia Civil, ¿no? Yo pido disculpas si se nota mucho mi admiración, Ya. evidentemente. Y disculpas no, cada uno. No, evidentemente la gente puede pensar lo que quiera, pero a ver, yo la verdad es que es un cuerpo en el que incluso estuve a punto de ingresar cuando regresé de la mili, allá por el año 86, que estaba perdido por Madrid. ¿Quién, sí, tú? Sí, claro, estaba perdido Bueno. porque recién hecho la mili, sin estudios todavía y sin ninguna otra opción, me lo planteé. Y además mi tío Ángel, que era hermano de mi madre, que bueno, entonces era oficial jefe de la Guardia Civil, pues no es que me incitara, pero tampoco me dijo que no. Pero entonces no era buena. Es que época, la década de ¿no? los 80 era una muy mala Eran época. los años de plomo. Los años de plomo. Y recuerdo que mis padres les horrorizó la idea. Y además, justamente por ese mismo motivo, mi padre me encontró trabajo enseguida. Decía, antes de que te diera la ventolera, claro, ¿no? Antes de que este socio se te diera la ventolera, y me encontró trabajo, un trabajo estupendo, que me gustaba, donde empecé a currar como delineante y a partir de ahí, pues digamos que un poquito quedó en el olvido. Pero sí que de aquí un recuerdo. Que entonces corrías el riesgo de que te destinaran al No, País no era un Vasco, riesgo, ¿no? era cierto. O sea, te destinaban. Siempre. O sea, recién salías de la academia de Úbeda, creo que entonces siempre los nuevos guardias pasaban como mínimo un par de años por el País Vasco. Siempre era obligado. Que no era una broma. Que no era broma, efectivamente. Muchos quedaron allí. Sí, yo conozco algunos, sí. Y bueno, pues luego, pues eso, dedicarle un recuerdo a mi tío Ángel, que a mi madre le quería un montón y le acompañó en sus últimos días
de enfermedad. Y a uno de sus hijos, mi primo Carlos, que también estaba en el cuerpo. Así que bueno, eso es un poco, es mi homenaje a este año, a la querida Isabel, que quieras que no, en esa época era una chica todavía jovencita y simpática. De hecho, la anécdota que todo el día te contaba de cuando quiso conocer al hijo mayor de Ahumada, que se tenía fama de ser un niño revoltoso, travieso, mal hablado y juerguista, no, cachondo, pues le llamó, le dijo que le quería conocer, y cuando fue a conocerle, el padre le dijo: o te portas bien o vas a recibir una azotaina de campeonato. Se portó bien hasta el final. Cuando ya se iba a ir, el rey consorte Francisco de Asís y Borbón, de que ya nadie se puede escandalizarse, si digo que era de maneras afeminadas, de conducta muy, muy así, y de voz muy atiplada, para despedirse del niño: bueno, niño, ¿cómo te llamas? Y ahí Pedrito no pudo evitarlo. Resaltó y le dijo a su padre: papá, ¿qué voz tiene este marica? Con perdón, dicho sea sin ofender, es algo histórico. Y claro, la reina reaccionó con una risotada enorme. Está documentado, es historia de verdad. Y se abalanzó sobre el niño, le comió a besos, pero luego el padre, cuando llegó a casa, le sometió a una azotaina impresionante. A ver, mira, ya nos dice... ¿Ya? Sí, es que pasa el tiempo, qué buena. Oye. Hablando de cosas interesantes. Sí, cosas que a uno le gustan, claro, y en fin, claro. Pues es que cuando es un rollo lo que se habla, ¿verdad? No, para cada cual tiene su interés y su educación. Hay gente que aunque no, yo creo que no hay rollos, creo que hay oyentes. Y hay también ponentes. Bueno. Más afortunados que otros. Y tú, desde luego, lo tuyo lo vives y nos lo cuentas muy bien. Sí, yo espero haber despertado un poquito la curiosidad en la gente, porque afortunadamente hay mucha hemeroteca, hay mucha bibliografía sobre el duque. Pues conójale un poco. Nos tenemos que ir, que ya David nos dice que nos tenemos que ir. Así es que, bueno, Paco, que te esperamos el próximo día. De hecho, viva honrada la Guardia Civil. Exactamente. Y oye, que te esperamos el próximo día, nos vas a traer un tema muy interesante. Sí. Y a vosotros, oyentes, como siempre os digo, que tengáis una semana estupenda, en forma. Muchas gracias. Y aquí nos volvemos a reencontrar la próxima. Sed muy felices.